La destrucción provocada por la guerra de los ancestros cambió a Azeroth para siempre. Lo que una vez fue un único continente, ahora estaba dividido por océanos interminables y peligrosos. Donde antes existía el orgulloso imperio Kaldorei, ahora se extendía un gigantesco remolino oceánico conocido como la Vorágine, una herida mágica permanente en el centro mismo del mundo. Las tierras al norte se separaron formando un continente frío y hostil conocido como Rasganorte, mientras que las tierras al este se convertirían en los reinos del este. Entre las ruinas de aquella catástrofe, Malfurion Tempestira reunió a los sobrevivientes Kaldorei, intentando reconstruir una sociedad que ya no confiaba en la magia arcana que los había condenado. Fue entonces cuando la noticia del segundo Pozo de la Eternidad, creado secretamente por Illidan, llegó a oídos de su pueblo. Las voces del Consejo Kaldorei resonaron con furia, acusando a Illidan de haber desafiado abiertamente el sacrificio que miles habían hecho para destruir la fuente original de tanto sufrimiento. Malfurion, profundamente dolido por tener que tomar una decisión tan difícil contra su propio hermano, convocó una asamblea con los sabios y líderes sobrevivientes para decidir el destino del elfo conocido ahora como el Traidor. Frente a la congregación, Illidan defendió apasionadamente su posición. Lo que hice fue por nuestro pueblo. He preservado nuestro poder, nuestra herencia. ¿Tan ciegos están todos ustedes que no pueden verlo?, gritó Illidan, frustrado, buscando comprensión en los ojos de su gente, pero solo encontró miedo, odio y desconfianza. Has condenado tu alma al usar la magia de nuestros enemigos. Has arriesgado demasiado, Illidan, y ya no podemos confiar en ti, respondió Malfurion con gravedad, evitando la mirada de su hermano. Desde el fondo de la sala, Tyrande observaba en silencio, con lágrimas contenidas en sus ojos. Comprendía la desesperación que había empujado a Illidan. Sentía compasión por su destino, pero sabía que no podía hacer nada para salvarlo de las consecuencias de sus decisiones. Su pueblo exigía justicia, y ella, como futura líder, no podía intervenir sin arriesgar la unidad que tanto había costado preservar. Finalmente, se anunció la sentencia. Illidan sería encerrado para siempre en una prisión mágica, lejos del contacto de cualquier ser viviente. Su encierro sería perpetuo, una condena a la oscuridad eterna por haber traído otra vez la amenaza mágica al mundo. Para asegurarse de que jamás escaparía, Malfurion encargó especialmente la custodia de Illidan a una nueva orden de guardianas, conocidas como las Celadoras. Eran guerreras hábiles, dedicadas y extremadamente leales a la justicia de los Kaldorei. Su líder, Maiev Cantosombrío, asumió personalmente la responsabilidad de vigilar a Illidan día y noche durante el resto de su vida. Maiev era implacable, fría y metódica. Para ella, Illidan representaba la traición absoluta, la encarnación viva de todo lo que casi había destruido Azeroth. Desde el primer día en que Illidan fue encadenado en su oscura celda subterránea, Maiev juró nunca darle paz. Lo vigiló constantemente, día tras día, año tras año, dejando que su odio hacia él creciera en silencio, alimentado por el aislamiento y la dedicación fanática a su deber. Cada día, Maiev lo observaba en silencio, con un desprecio que Illidan podía sentir a través de la roca y la magia que lo aprisionaban. Illidan nunca intentó disculparse con ella, ni justificarse nuevamente. En el silencio de aquella eterna oscuridad, comprendió que nadie jamás entendería sus verdaderas intenciones. Su único consuelo era la certeza, profunda e inquebrantable, de que había hecho lo necesario, aunque jamás recibiera perdón por ello.
Durante 10.000 años, Illidan permaneció encerrado en aquella prisión mágica, sin luz, sin sonido, sin contacto. Mientras tanto, el mundo siguió avanzando sin él. Nuevas civilizaciones surgieron, guerras se libraron, héroes ascendieron y cayeron. Pero para Illidan, el tiempo no existía. Estaba atrapado en un ciclo infinito de recuerdos y visiones, repasando una y otra vez cada decisión que lo había llevado a aquel destino. Maiev envejecía lentamente, impulsada por su propia obsesión de mantenerlo encarcelado. Para ella, la presencia de Illidan se convirtió en una sombra perpetua sobre su vida, una constante amenaza que justificaba cada sacrificio, cada renuncia a su propia felicidad. Finalmente, después de siglos de silencio, Illidan rompió aquella quietud absoluta con una voz apenas audible, destinada a nadie más que a sí mismo. Algún día este mundo entenderá por qué hice lo que hice. Algún día sabrán que mi sacrificio no fue en vano. Esperaré ese día, aunque tenga que hacerlo hasta el fin de los tiempos. Dijo Illidan con una determinación fría, una determinación que ni 10.000 años de encierro pudieron quebrar. Maiev escuchó aquellas palabras desde la entrada de la celda, sin responder. Solo una ligera sonrisa amarga apareció en su rostro bajo el yelmo de celadora. Sabía que ese día nunca llegaría, pues para ella, Illidan no era más que un prisionero, una amenaza que jamás merecería redención alguna. Así pasó la eternidad bajo tierra, Illidan, encadenado por su pueblo y condenado por sus actos, mientras que en la superficie, Azeroth renacía lentamente de las cenizas del pasado. La oscuridad, su única compañía, se extendía infinitamente a su alrededor, recordándole siempre que aquel era el precio que debía pagar por intentar salvar a su pueblo a su manera. Pero en su corazón, Illidan Tempestira sabía que aquella oscuridad no sería eterna, que algún día la oportunidad para demostrar su verdad llegaría, y que entonces el mundo finalmente entendería su destino. Así, en la profunda oscuridad de aquella prisión mágica, terminaba la primera parte de la historia de Illidan Tempestira, el traidor, el héroe incomprendido, cuya llama interna ni siquiera la eternidad podía apagar.